A la mesa de trabajo número 1. En concreto la temática es la orientación y criterios de calidad, indicadores de calidad para la orientación, acciones institucionales en torno a la orientación universitaria. Tenemos la suerte de tener unas personas en la mesa que van a dar además planteamiento, creo yo, que nos va a abrir mucho el ámbito de trabajo de esta mesa. Quizás nos van a dar visiones que no nos hemos planteado. Todos ellos son profesores de bastante prestigio y bastante años de experiencia. Incluso tenemos también una persona que está ahora mismo ejerciendo también profesionalmente como orientadora, no solamente en el ámbito universitario. En principio pues tenemos al profesor Rafael Sanz, catedrático del Departamento de Métodos de Investigación, titular de la Universidad de Granada. Sebastián Rodríguez, en la otra esquina de la mesa, catedrático también de Métodos de Investigación y Diagnóstico en la Universidad de Barcelona. José María Fernández, profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla. Y Clara Sanz, que ahora mismo trabaja en la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid. En concreto, ellos van a hacer sus aportaciones, tendrán unos 10 o 15 minutos. Yo os pediría que fuerais tomando nota de alguna cuestión, pregunta, sugerencias sobre el tema, o a lo mejor, yo que sé, a lo mejor simplemente una reflexión, no tiene por qué ser una pregunta, para que luego podamos abrir un debate fluido y no sean solamente las preguntas que planteo yo de la mesa. Como somos pocos, creo que podemos dar lugar a un coloquio más personal. Bueno, pues sin más tiene la palabra el profesor Sebastián. ¿Necesita? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que se tape mejor? No. ¿Ahorita más cómodo? Pues sí, bueno, no, sí. Hay un solo cuadro de transparencia. ¿Sí? Sí. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días a todos y a todas y unas palabras de agradecimiento a la organización por tener la oportunidad que, estando uno ya en la retaguardia, pueda compartir unas horas con un grupo de personas, algunos de ellos ya conocidos de años, y hablar de una temática que de alguna manera ha guiado el trabajo durante casi 4 décadas en el ámbito universitario. Habida cuenta de la libertad con la que la organización ha planteado esta mesa, pues yo he elegido un punto, como ven en el título, muy acorde a lo correctamente político en estos momentos, o lo políticamente correcto en estos momentos, que es hablar de calidad. Y me he hecho la pregunta siguiente: si yo fuese una autoridad que financiara el ámbito de la orientación, de la actividad orientadora en las universidades españolas, ¿qué me plantearía? ¿Verdad? Y desde la atalaya en la que algunos años me he movido, de la calidad de las titulaciones, todos esos procesos de verificación, la ANECA, las agencias regionales, pues haciendo como un cóctel molotov de estos puntos, he planteado algunas cuestiones para la reflexión. De antemano les digo que si alguna de las apreciaciones pudiera resultar, entre comillas, como dice aquí, hiriente para alguien, que no se lo tome al final personal, porque al primero que le caen las cosas que diga es a mí, porque más responsabilidad tiene alguien que ha estado 40 años en la universidad que los que a lo mejor lleváis 5 y todavía no tenéis contrato permanente. Por lo tanto, entiéndase desde esta perspectiva. Si tienen la amabilidad. La primera cuestión que uno siempre ha explicado a los alumnos en formación de este tema es que es muy importante hacer el análisis de la potencialidad que tienen los contextos. Porque sin análisis del contexto, uno, y valga la redundancia, no contextualiza las situaciones. Y ven 2 puntos muy sencillos. ¿Cuál es la potencialidad del contexto legal? Eso que en países como España siempre estamos preocupados de qué es lo que sale en el BOE, en el BOJA, en el Sursum Corda. Porque eso constituye la Biblia
de buena parte de los planteamientos de orientación. Y yo siempre digo que a través de las gacetas oficiales no se hace teoría, no se fundamenta nada. Sí que se establecen los mecanismos de acción desde el punto de vista legal. Pues resulta que la potencialidad que tiene en estos momentos el sistema universitario con respecto a la orientación es invidiable. La ley, el estatuto del estudiante, los criterios europeos de verificación y acreditación de titulaciones, y toda esta parafernalia documental y legal, ahí aparece continuamente el tema de la orientación, en sus distintas formas. Soporta los procesos de aprendizaje, tutorización de los estudiantes, ayudar a los procesos de inserción laboral, etc. Todo esto. Por tanto, miel sobre hojuelas. Ahora, ¿cuál es el potencial real? Y he querido poner una cita nada más. Es el último informe que conozco en el que la situación de la orientación universitaria se presente en un contexto internacional, que es un informe elaborado en el 2007 a través de esa organización FEDORA, que por cierto, estos 2 meses pasados, en agosto, se ha disuelto y se ha insertado dentro de la Organización Internacional de Educación. Se ve que las cosas no iban bien y han tenido que fusionarse, ¿verdad? Y en ese informe, elaborado por una profesora de la UNED, la persona, si no me equivoco, Paula Ferrer Sama, presenta la situación de España. ¿A partir de qué? Pues de los mecanismos que se utilizan para hacer estas cosas, que es de mandar un cuestionario a las universidades y alguien de cada universidad responde. Y de ahí sale pues que haya toda esa serie de servicios, que haya 600 y pico de personal implicado en estos servicios, de los cuales 100 y pico orientadores, gestores, informadores y finalmente 122 becarios. Lo cual pone de manifiesto, entre comillas, el potencial. Uno lo puede ver muy positivo, otro muy negativo, de lo que ocurre. Si uno se lee ese informe, se da cuenta de que para sistemas equivalentes, con más de 1,5 millones de estudiantes, otros países, como ya triplican, cuadruplican o quintuplican este potencial real. Pero lo que más me ha preocupado es que cuando aparece el listado de todas las universidades españolas, y en esos textos, ¿no?, digitales, en donde se puede pinchar directamente, porque te aparece la dirección URL de la universidad, analicé la situación de 19 universidades en concreto. ¿Cuáles iban a ser? Pues las andaluzas y las catalanas. Bien obvia la situación, ¿no? Estamos aquí y vengo de allá. Y de esas 19, en el 50% de los casos, cuando uno pincha esa dirección, ¿saben ustedes cuál es el resultado? Not found. Quiere decir que esa dirección ha muerto. No es porque hayan desaparecido algunos de estos servicios, sino que se han refundado, se han reorganizado, etcétera, etcétera. Pero sí que pone de manifiesto la escasa atención a hacer la redirección correspondiente. Con lo cual, y ahí viene mi primer indicador de calidad de un sistema, entre comillas, de orientación, para un observador externo, francés, inglés, etcétera, que pille y se encuentre en el 50% de los casos de estos 19, es not found, pone de relieve algo muy importante. ¿Verdad? Ahí resumido el potencial de ese contexto. Esto nos debe de hacer reflexionar profundamente acerca de cómo las instituciones toman en consideración estos aspectos a través de un indicador tan superficial como este que he manifestado. Tiene una habilidad a pasar. La segunda parte de mi intervención es decir, bueno, ¿desde qué perspectivas yo puedo, como es el responsable financiero, entre comillas, pedir que me den argumento? Y una cosa que ya es histórica y que los que hemos dedicado a explicar orientación en las universidades, por lo menos lo hemos hecho muy claro. La primera cuestión es la que se denomina la calidad intrínseca de los planteamientos de orientación. ¿De qué se hace? Y de 2 criterios muy claros, que son 2 palabras que continuamente las utilizamos, pero que a lo mejor no profundizamos en un verdadero sentido. Que si lo que hacemos es pertinente y es adecuado. ¿Y qué significa ser pertinente?
que responden a unas necesidades. ¿Verdad? Claro, para eso hay que conocer cuáles son las necesidades. Segundo, que es adecuado, es aquello que se hace para satisfacer estas necesidades tenga un fundamento de acción. Un tratamiento farmacológico está fundamentado en un conocimiento de cuáles son los procesos bioquímicos, fisiológicos, etcétera, que están causando un problema X. Por lo tanto, cuando yo me planteo determinado tipo de programa, con esta palabra, de ayuda a la inserción profesional, por poner este ejemplo, la primera reflexión de la adecuación es si aquello que estoy planteando, que aquello que se hace, tiene alguna conexión desde el punto de vista de las teorías del desarrollo vocacional, desde el punto de vista de los conocimientos de los procesos de intervención, desde el punto de vista de A, de B y de C. ¿Bien? Claro, con el potencial humano que está en los servicios, esto es muy difícil de ver. Porque si quienes están en esos servicios vienen de campos o de procesos de formación que no tienen nada que ver con esto, sino que lo que tiene que ver con la gestión de servicios, difícilmente conocerán cuáles son los fundamentos que realmente determinan que determinadas acciones se conecten al logro de unos determinados objetivos o una satisfacción de necesidades. Esa es la primera cuestión. Dicho de una manera que entre profesores y profesoras de universidad no nos llama la atención, ¿tiene fundamentación teórica lo que se está haciendo? Bien. La segunda perspectiva, que es la perspectiva funcional. Bueno, puede ser que aquello que se hace sea lo correcto, pero ¿cómo se lleva a término? Si yo tengo el objetivo de plantear la necesidad de una inserción universitaria de los alumnos que transitan la escuela secundaria, claro, si yo me pongo a actuar en el mes de diciembre, difícilmente el criterio temporal se estará cumpliendo, ¿verdad? Porque estoy echando el agua cuando ya se ha pasado el tiempo. O cómo se hace aquello desde el punto de vista de los medios técnicos que se ponen a disposición, o cómo se hace en virtud de los agentes que lo ejecutan. Por tanto, segunda perspectiva de calidad. No solamente que lo que se hace sea pertinente y adecuado, sino que se ejecute bien. Se pueden tener los diseños de un coche perfecto, se pueden tener perfectamente diseñados los procesos y a la hora de ejecutar, si falla la tecnología, la robótica, o si falla el capital humano que está al frente de aquello, pues por muy bien diseñado que esté, aquello no funciona. Bien. Y llegamos a la tercera y la última. Pasen, por favor. Mire, déjeme de cuentos de qué es lo que hace, cómo lo que hace, si está fundamentado o no. Y deme resultados. Serían las perspectivas de un entrenador resultista. Déjeme si juego bien, toca bien o no toca bien el balón, si no se ganan los partidos. ¿Verdad? Estamos en unos tiempos en donde estamos acuciados por los resultados. Bien, y yo como financiador, y ahora me pongo como autoridad académica de una universidad, le digo a todos aquellos que me han intentado vender que los programas de actuación eran pertinentes, que eran adecuados, que se estaban haciendo correctamente, etcétera, etcétera. Digo, ¿y qué resultados como institución obtengo de este tipo de intervención? Y ven ahí que he señalado 8. Se irán poniendo colorados en la medida que van avanzando. Ahora, la primera es, ¿tengo algún impacto en cuanto al acceso de los estudiantes en mi universidad? Que no los pongo solo desde el punto de vista del volumen, que si estoy en una institución privada, eso es bastante importante y cada vez más será más importante en las públicas. Porque si un servicio de orientación, por utilizar esta palabra generalizada, no me sirve para captar estudiantes, querrá decir que no está cumpliendo uno de sus objetivos. Y si no me sirve para captar a determinado tipo de estudiantes, tampoco me sirve. Y ahora verán ustedes lo que hay detrás de este logro.
la conexión con el sistema de secundaria, los sistemas de información y documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que están haciendo orientación en las universidades deben responder a su rector o rectora, ponerlo encima de la mesa, la evidencia que pone el manifiesto que la orientación universitaria que se está haciendo en esa institución está contribuyendo a mejorar la calidad del acceso. Y esta misma pregunta, hágansela con las 7 restantes perspectivas o tipologías de resultados. Con relación al aprendizaje, ¿qué persistencia existe? ¿Qué abandono? ¿Qué tasa de repetición? Porque esto es lo que se cuece encima de las mesas políticas. La pregunta es, ¿quién está al frente de estos servicios ofrece este tipo de información para que la institución, la facultad, el centro reflexione sobre estas cuestiones? No me da tiempo a desarrollar todos los puntos con cierta precisión para ejemplificar después del diálogo. No digamos nada de la inserción laboral o de los dos últimos, que tal vez les pueda parecer más chocantes. Unos servicios de orientación universitaria deben de estar suministrando continuamente información, conocimiento, para la toma de decisiones de la institución. Fíjense un sistema de acción, un programa de acción tutorial. El observatorio privilegiado que es, si realmente funciona adecuadamente, para transmitir a la institución, a través de los órganos responsables de esas titulaciones o de ese centro, cuáles son las problemáticas que se están viviendo por parte de esos estudiantes. Por tanto, es un observatorio de continua generación de información y de conocimiento para la institución. Y los 7 anteriores, como los mandamientos, se reducen a uno. ¿Cuál es el impacto que en la imagen de la institución, en el contexto social, o en el contexto internacional, depende ya de los planteamientos de la universidad, los servicios de orientación contribuyen a crear? Si empezara por el origen, diría, ¿cuál es el planteamiento que la institución tiene sobre el tema de la orientación? ¿O es algo en lo que actualmente es políticamente correcto hablar, pero nadie se lo cree? Esta misma semana me llegaba el autoinforme de una de las titulaciones que se siguen en estos procesos, ¿verdad?, después de la verificación en el marco de Cataluña, sobre el tema de la valoración del plan de acción tutorial en el centro. Esto es generado desde el propio centro, la propia titulación, una titulación biotecnológica, para que vean, donde los alumnos son pocos y muy bien preparados. Dice el informe. El problema es que habrá que clarificar cuáles son realmente las funciones y las tareas de esos tutores universitarios. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien puede hablar de un plan de acción tutorial si no se tiene claro cuáles son las tareas y funciones que se han de llevar a término? Mi experiencia en los últimos 5 años, y concluyo, después de pasar por una serie de universidades españolas sobre los planes de acción tutorial, es que, como aquello de hace unos años de los planes de centro, o ¿cómo se habla la denominación? No me acuerdo exactamente, es que se están comprando. ¿Qué significa comprar? Que se corta y pega y se generan documentos que tienen en ocasiones más de 100 páginas, como dice que han pasado de donde estaban a donde están, pero sin haber pasado por la cabeza de nadie. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Sebastián. Creo que además enlaza perfectamente, como la terminamos, el tema de la tutoría con la parte que va a exponernos el profesor Rafael. Cuando quiera, ¿tiene presentación? ¿Sí?
días. Igual que ha hecho mi compañero, amigo y colega Sebastián, mi agradecimiento a los organizadores de este congreso por la invitación que me habéis cursado. Bien, la intervención mía va a consistir fundamentalmente en el punto tercero que veis en el título de la mesa, que se refiere a las acciones institucionales en torno a la orientación universitaria. La orientación en la universidad, sabéis que el medio para que llegue a los estudiantes es a través de los tutores. Por tanto, en la Universidad de Granada lo que se propuso hace ya 10 años fue diseñar, voy a explicaros, voy a comentaros una experiencia de 10 años que llevamos en la Universidad de Granada a través del diseño de un programa de formación de tutores. Para dar contenido a esta sesión y generar un poquito algún tipo de discusión, yo quiero plantearos, sí, no, es que me interesa, lo veis bien un poco así, me interesa por ir corriendo, porque tampoco es vital esto. Yo quiero plantearos una experiencia de mi universidad y para eso quiero comentaros los antecedentes y la situación que hay en estos momentos. Tiene una historia de 10 años y quiero explicaros porque conforme nace una criatura acaba desarrollándose y el nacimiento es muy importante. Los antecedentes del programa de formación de tutores que tiene la Universidad de Granada comenzaron en el 2001 mediante unas macro jornadas de tutoría y orientación que se organizaron desde el Vicerrectorado de Planificación Educativa. Allí se discutió en muchas mesas redondas a cargo de grandes especialistas o no tanto especialistas en el 2001 sobre tutoría universitaria, como si en aquella época la tutoría fuera algo que ya estuviera inserta en las universidades. Todas las jornadas se terminaron con un costo significativo y con dos conclusiones básicas. La primera era que la tutoría había que potenciarla en la Universidad de Granada. Y la segunda conclusión es que no se sabía cómo. Bien, son dos conclusiones interesantes que sirvieron para que en el año 2002 a mí se me encargara el diseño de un curso experimental de tutoría y orientación con la idea básica de dos objetivos fundamentales. Primero, lanzarlo a la red, lanzarlo a todas las direcciones de todos los cerca de 4.000 profesores para ver qué nivel de acogida y de interés tenía la tutoría entre los colegas de mi universidad. Y en segundo lugar, tratar de testar, tratar de evaluar si ese curso era interesante para ellos o no. El curso se desarrolló y las dos conclusiones básicas fueron que las plazas eran de 25 y hubo unas 130 solicitudes. Esto nos impactó porque quería decir que había un cierto interés, porque entonces no existía la cultura de los papelitos. Entonces la NECA no pedía papelitos para acreditaciones porque no había acreditaciones. Bien, y la segunda conclusión es que el curso fue evaluado y produjo un resultado positivo. A partir de ese momento, en el Vicerrectorado de Planificación, tuvimos una reunión y se decidió desde la propia institución que ya no iba a ser un curso aquí y un curso allá, sino que era interesante diseñar un programa de formación de tutores. Había petición, por lo tanto había demanda, a ver si éramos capaces de responder a las expectativas de los colegas de la universidad. A partir de aquel momento se diseñó un programa de formación de tutores que sigue vigente hasta la actualidad. No hace falta deciros que el programa lo que supone respecto a los cursos y jornadas precedentes es que hay un norte desde la propia institución. Es decir, se sabe de dónde partimos, cuál es la cultura de tutoría con que nos vamos a encontrar por parte del profesorado, se sabe, porque se tiene diseñado, qué es lo que se quiere hacer
y se sabe también a dónde se quiere llegar. Esto es la característica básica de todo programa, y en este caso en particular de un programa de formación de tutores. Una de las primeras cuestiones que tuvimos que, antes de que el programa diera a la luz, fue decidir desde el equipo gestor, vamos a llamarlo así, que es el secretariado de formación, y la coordinación académica de los cursos, el responsable de los contenidos y del profesorado, era tener un buen nacimiento, tener un buen comienzo. Y para ello tuvimos, aunque os parezca esta transparencia muy simple, costó mucho trabajo de generar y de diseñar. Había un acuerdo entre la institución y la coordinación académica que se ha mantenido, al menos mientras yo sigo coordinando este programa de formación de tutores, de tener una concepción de la tutoría universitaria que no está vinculada a la solución de problemas y por tanto pasa a ser una tarea de un especialista, algo muy cómodo para muchos colegas de otras áreas ajenas a psicopedagogía, porque nos ven como especialistas y dicen que eso es cosa vuestra como especialistas, no cosa mía como profesor de tal materia o tal. Huir absolutamente de esa visión y comenzar a hablar de tutoría partiendo de la propia experiencia docente del profesor. Esto es algo para nosotros muy importante porque provoca un eco en el profesorado que no se siente ajeno a su acción como tutor. Vosotros sabéis que normalmente nuestra tarea es investigación y docencia, y dentro de docencia es la tarea académica de ser profesor y de ser tutor, las 6 horitas clásicas que ponemos en el despacho. Hoy el profesorado está muy mentalizado a que tiene que cambiar la docencia, tiene que introducir nuevas técnicas en metodologías docentes, tiene que introducir cambios en criterios de evaluación de asignaturas, y también sabe o debe saber que esas 6 horitas de tutoría dan mucho juego para mejorar el aprendizaje del alumnado. Luego nuestro reto está en ver de qué manera esas horas se llenan de contenido intencional y no de una actividad burocrática que en el mejor de los casos uno está en el despacho y en el peor ni está ni se le espera. De manera que esta es la concepción de la cual parte el principio básico del cual parte todo el resto de los contenidos que se imparten en los cursos de formación. Actualmente, la estructura naturalmente de los cursos de formación ha sufrido una evolución a lo largo de los 10 años de vigencia. En esos 10 años, basándonos en las evaluaciones que cada uno de los cursos se habrán celebrado, más de 40 cursos, y atendido a unos 1.300, 1.400 profesores de una plantilla de 3.800 aproximadamente, pues ha ido, fruto de las evaluaciones, ha ido sufriendo distinto tipo de modificaciones. Esta es la actual vigente, en la cual veis 2 fases, una que llamamos presencial y otra que llamamos práctica. La fase presencial consta de 5 módulos de formación, no voy a hablar de los contenidos por razón de tiempo, y supone 3 horas de formación a los profesores durante lunes a viernes. Luego, en la fase que llamamos práctica, en el módulo 6, es un periodo de 1 mes de duración, mediante el cual los colegas, por titulaciones o por centros, se juntan en no menos de 5 y elaboran un plan de acción tutorial. Durante ese mes cuentan con la asistencia técnica del coordinador del programa o de los profesores que participan en cada una de las sesiones presenciales que están aquí. Naturalmente, si esto fuera así nada más, nos quedaríamos cojos, porque
Los profesores hacen un curso, tienen una serie de contenidos de formación y luego elaboran un producto, un plan de acción tutorial. Y ya está, y cada cual se va a su casa. La idea nuestra es potenciar, animar a los profesores, de alguna manera, para que una vez terminado ese plan de acción tutorial y dado el visto bueno por parte del coordinador académico, automáticamente se cuelga en la página web del Secretariado de Formación del Profesorado, donde yo sí espero, no sé, Sebastián, si habrá hecho la conexión, espero que no encontréis la frase esa que ha comentado él. Si pincháis, luego esta transparencia, quien quiera se la puedo pasar, si pincháis en el programa de formación de tutores, aquí tenéis unos materiales y una historia desde el 2001 hasta la actualidad, con todos los cursos que se han impartido, los contenidos que se han dado, la evaluación que ha provocado cada uno de los cursos y los planes de acción tutorial elaborados por los profesores, que pues pueden haber 80, 90 planes de acción tutorial organizados en torno a centros y a titulaciones. Y a partir de ahí se insta a estos colectivos de profesores que han elaborado el plan de acción tutorial para que lo pongan en marcha, para que lo pongan en funcionamiento durante un curso académico, o a veces un trimestre, o a veces un semestre, depende de los objetivos que pretenda ese colectivo de profesores. Y automáticamente la Universidad de Granada tiene un secretariado, otro secretariado de innovación docente, donde tiene, si pincháis en este enlace, veréis todas las convocatorias año por año, al menos desde el 2005 hasta el 2012, tenéis las convocatorias en este enlace, donde veréis que hay 11 paquetes de tipos de convocatoria, de subprogramas. El 7 es el de acción tutorial y orientación, con una dotación económica de hasta 5.000 euros al año, quiere decir también desde cero. Así que hay un abanico. Estos planes de acción tutorial que los colegas quieren poner en marcha y se acogen al programa de innovación docente son evaluados por nuestra Santa Madre ANECA. Y son institucionalizados y acogidos por la universidad, con lo cual los colegas están trabajando con el reconocimiento de la universidad y con la ayuda económica que les ofrece la propia centro para poder llevar a cabo su actividad. Y nada más, me quedo un poco aquí, os ofrezco este panorama para explicaros el norte nuestro donde está trazado en estos momentos. Profesores, hasta ahora, cada uno de los cursos que se han programado han tenido más demanda, ha habido más demanda que oferta, en todos los cursos, lo cual es un síntoma que por lo menos a nosotros nos anima a seguir funcionando. Hay una serie de criterios, de cuestiones que tendrían que ver, alguna de ellas con el tema que ha comentado Sebastián, sobre logros, pero yo ya creo que he consumido quizá mi tiempo. Lo que sí quiero plantearos es que el reto, la conclusión, siempre final es dar contenido a la acción tutorial del profesorado universitario. Y señalaros que esto surge en una estructura de abajo arriba, nunca de arriba a abajo. Cualquier centro de la Universidad de Granada, sea un equipo de canal, sea un equipo directivo de una escuela técnica, que desee, cuente con 20-25 profesores, solicitan al vicerrectorado correspondiente y tienen este plan de formación con las ayudas correspondientes. De manera que hoy día en la Universidad de Granada, con pros y contras, ya nos encargaremos aquí en la mesa de hablar de los contras, pues está funcionando y está provocando unos logros, por lo menos para los que nos encargamos de ellos, bastante satisfactorios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael. Y
Y vamos a la siguiente intervención, el profesor José María de la Universidad de Sevilla, que creo que puede guardar relación para luego pasar a otros aspectos, a lo mejor un poco menos relacionados con la tutoría, aunque por supuesto también relacionados. ¿Quieres ir aquí? ¿Sí? Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la organización la gentileza de invitarme, ¿no?, a esta mesa redonda, y también agradecer la presencia del compañero. Y también agradecer vuestra asistencia, ¿no?, porque es una hora también por la mañana bastante temprano. Bien, yo continuando con el apartado 3 de acciones institucionales, como el compañero anteriormente, voy a comentar una acción institucional que se desarrolla en la Universidad de Sevilla referida al Plan Integral para personas con algún tipo de discapacidad. Todos sabemos que la orientación educativa, el camino que ha recorrido la orientación educativa en la enseñanza universitaria en pro de los alumnos con necesidades educativas especiales es relativamente corto. No lo podemos ni comparar con el camino que ha recorrido pues, en la enseñanza primaria y secundaria. Prueba de ello, ayer mismo en un simposio se presentó aquí una revisión de la literatura de una investigación que se está realizando, que la dirige una compañera mía de la Universidad de Sevilla, que está aquí presente, Soledad Romero, y se ponía de manifiesto que prácticamente en las revistas que habían analizado las investigaciones, pues donde menos investigaciones había prácticamente también era en el campo de la orientación universitaria y el alumnado con necesidades educativas especiales. Os voy a comentar dónde se enmarca este plan, que surge paralelamente cuando el Ministerio de Educación, ¿no?, en el marco de la estrategia de la Universidad 2015, tenía como objetivo, bueno, pues situar a las mejores universidades españolas en los altos puestos, ¿no?, en universidades de excelencia, y también tenía un objetivo fundamental que era el impulsar un mayor compromiso de las universidades con los retos de la sociedad. Hoy día, uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad, desde mi punto de vista, es la inclusión educativa. Es decir, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para todos los estudiantes. En este marco, como veis, pues esta estrategia tenía diferentes líneas de actuación. Una primera línea de actuación que era referida al personal docente e investigador, con la elaboración del estatuto del PDI, que quedó parada a raíz del decreto de este año, de abril, y sí, la segunda línea de actuación referente al alumnado, pues sí se materializó con el Estatuto del Estudiante en el Real Decreto 1791 de 2010, que se publicó en el BOE de 30 de diciembre. Bien, pues paralelamente a ello, deciros que en el Estatuto del Estudiante ya se considera la orientación como un continuo, como una herramienta complementaria, es decir, la orientación preuniversitaria, la universitaria y la postuniversitaria. Lo contempla en su artículo 15. Voy un poquito rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. También el Estatuto de los Estudiantes contempla la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes con discapacidad y la accesibilidad. En este sentido, el programa de gobierno de la Universidad de Sevilla, 2008-2012, y el plan estratégico constituyen un marco para la elaboración de este plan integral para personas con algún tipo de discapacidad, que tiene una vigencia desde el año 2009 y finaliza el año 2022. ¿Cuál es el objetivo general? Pues el objetivo general de este plan no es otro que aquellas personas que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, pues que puedan acceder y mantenerse dentro de la universidad sin más dificultad que otra persona normal. Esto parecería obvio, pero todavía hoy día sabemos de que las personas que tienen diversidad funcional todavía se presentan
o se le presentan muchísimos obstáculos, no solamente en el acceso, sino dentro de nuestra propia institución. ¿Qué es la Mesa Integral de la Discapacidad? ¿No? Porque en estos 10 minutillos que voy a estar hablando, voy a intentar responder a 3 preguntas básicas. ¿Qué es la Mesa Integral de la Discapacidad y cuál es el plan para personas con discapacidad de la Universidad de Sevilla? ¿Cómo se gestiona este alumnado? ¿Cómo se gestiona este plan dentro de la universidad? ¿Y qué criterios de calidad considero que son importantes a la hora de su evaluación? Bien, bueno, pues la Mesa Integral para la Discapacidad, para la elaboración del plan, se constituye una mesa, que es un órgano que actúa como un eje de desarrollo del plan. En esta mesa, Mesa Integral, están constituidos todos los servicios de la Universidad de Sevilla, cada uno en función de sus responsabilidades, todos. ¿Cuáles son los principios rectores que tienen? Pues los principios rectores es la atención integral al alumnado. Atención integral como criterio de calidad y de equidad. Es decir, no hay ni más ni menos que dar cabida al artículo 49 de nuestra Constitución, cuando se dice de que los poderes públicos tienen que garantizar la integración de todas las personas. También la ley de integración social de minusválidos, es decir, sería toda la normativa sobre igualdad de oportunidades y accesibilidad, tanto en el ámbito universitario, tanto nacional como autonómico. Participación activa, no solamente de las personas con discapacidad, sino de sus representantes y también de sus familias, que constituyen un colectivo muy importante. Y la transversalidad, en el sentido de que es un instrumento necesario para desarrollar este plan. Es decir, que sea un instrumento que interconecte pues, todos los departamentos, la interdisciplinaridad. La Mesa Integral está constituida, como he dicho anteriormente, por todos los servicios que componen la Universidad de Sevilla. Este año, recientemente, se ha creado el Secretariado de Orientación, ¿no? Pues, dentro de los principios de atención integral, participación activa y transversalidad, ¿no? el Secretariado de Orientación tiene una función muy importante en el sentido de dar orientación a todos los servicios de forma transversal. ¿Cómo se aborda la gestión de la discapacidad en la UCE, en la Universidad de Sevilla? Yo voy a referir solamente al acceso, no a la permanencia del alumnado. El acceso. Bueno, el acceso de estudiantes con necesidades educativas, necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Pues fundamentalmente es en la PAU, en la prueba de acceso a la universidad, y en las pruebas de mayores de 25 años y 45 años. ¿Cómo lo abordamos? Pues lo abordamos mediante, primeramente, la primera unidad que entra en acción, digamos que es como un campo de batalla, la infantería, pues la primera unidad que entra en acción es el Secretariado de Orientación del Secretariado, no el Secretariado, sino el Servicio de Orientación del Secretariado de Acceso de la Universidad, que es el que tiene un contacto directo con los orientadores de todos los centros educativos. Y la segunda unidad, pues es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla. Podríamos decir que sería más de logística. En este sentido, se elabora un protocolo. Protocolo como los pasos más importantes de dicho protocolo, ¿no? Que es una valoración de la documentación del estudiante. Si el estudiante, por ejemplo, ha sufrido, imaginaros, tiene una discapacidad porque la ha adquirido recientemente, porque se ha partido el brazo, por ejemplo, 2 días antes de la PAU, pues se hace una valoración directa. Si no, como llevamos un contacto directo con todos los orientadores de los centros y con los tutores, pues ellos nos facilitan la documentación, y esa documentación pues es la que nosotros, una vez que la tenemos toda recopilada, se la pasamos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que le hace una citación, una entrevista personal con el estudiante, elabora un informe y a partir de él, pues las adaptaciones que se derivan de dicho informe. Adaptaciones que vienen a ser de tiempo, por ejemplo, son adaptaciones de acceso, de tiempo, de mobiliario, de comunicación. Por ejemplo, el año pasado, pues,
una chica 2 días antes va con su padre para ver la sede donde se examinaba y tiene un accidente y se partió el brazo derecho. Muchas personas, ante una circunstancia así, pues se le viene el mundo encima, porque parece que ya no pueden hacer la PAU, que no pueden hacer la prueba. Entonces, nosotros, en la Universidad de Sevilla, tenemos todos los mecanismos para que nadie se quede sin hacer la prueba. Otro ejemplo que voy a poner, por ejemplo, este año hemos tenido un chico con dislexia que ha venido derivado de la Universidad Complutense de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid no lo ha derivado a nosotros porque allí no le hacían las adaptaciones correspondientes. Y se ha examinado en la PAU de junio, pues con nosotros en la Universidad de Sevilla, en la sede de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Mirad, este año en junio, presentando algunos datos, se han evaluado 96 alumnos, de los que se han presentado 64. Tenemos la discapacidad o la diversidad funcional, ¿no? Más numerosas han sido los mentales. Mentales referidos fundamentalmente a síndrome de Asperger, ansiedad, muchos alumnos sufren ansiedad, etc. Y en segundo lugar, pues anormalidades clínicas, como mareo. Los demás, pues tener infecciosas, tumores, sistema nervioso, etc. En septiembre se han evaluado 18 alumnos y se han presentado 17. Y también, pues, como veis, el más numeroso también ha sido los mentales, síndrome de Asperger, etc. Indicadores de calidad básicos que podemos destacar en la gestión. Bien, el primer indicador de calidad básico que podemos considerar, pues, es un buen análisis del contexto, tanto interno como externo. Ya no me voy a parar mucho en él porque el profesor Rodríguez Espinar creo que lo ha dejado muy claro. O sea, tenemos que ver primeramente las necesidades del contexto. Nosotros, la mesa integral, pues este análisis del contexto se hizo pues, conjuntamente, como digo, con todos los servicios y además mediante una metodología de DAFO, viendo las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. A partir de ahí, pues empezamos a ver qué necesidades teníamos y en qué situación estábamos de partida. Otro aspecto importante sería también si se cumple la normativa. Es decir, si estamos cumpliendo la normativa sobre igualdad de oportunidades y accesibilidad. Otro aspecto otro indicador son las acciones que se están desarrollando para sensibilizar a toda la comunidad educativa, a profesorado, a PAS y a propios alumnos sobre diversas características del alumnado con diversidad funcional. Es fundamental que toda la comunidad universitaria esté sensibilizada con ese tema. También la participación activa de las personas con discapacidad, los representantes y las familias, el grado de participación de estas personas, sus familias y los representantes de las diferentes asociaciones en la elaboración de los planes, consideramos que es un criterio de calidad también muy importante. Porque no solamente van a intervenir en lo que sería el diseño de estos planes, sino también en el desarrollo. Y la implicación de los diferentes órganos de gobierno en función de sus competencias, como estaba diciendo anteriormente. La transversalidad es fundamental. O sea, la transversalidad que constituye como un eje transversal a todos los órganos y dependencias. De tal manera que todos vayan remando hacia la misma dirección, hacia un mismo objetivo común, que en este caso es la integración total, la inclusión del alumnado. Hablo del alumnado porque el plan se refiere a alumnados con algún tipo de discapacidad. También es sensibilizar a la comunidad universitaria pues sobre la atención a la diversidad dentro de la universidad.
Otro colectivo también muy importante de alumnado, como puede ser el alumnado extranjero, etc. Pero en este caso el plan solamente es por discapacidad. Bien, y también otro criterio sería pues, la propia participación de los usuarios de estas personas en la propia gestión. Aparte de mucho más, ya en el material que cuando se elabore y se entregue, pues ya veréis que vienen recogidos pues, una serie de criterios mucho más amplios. Y solamente matizar unos cuantos, porque se han comentado también bastante de lo que podíamos hablar, que se ha comentado en esta mesa anteriormente. Y sin más, pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias al profesor José María Fernández. Ahora tiene la palabra Clara Sanz, que viene de la Comunidad de Madrid, y continuamos un poco con el tema de orientación y de planes de acción para luego concluir con la participación de Nicolás sobre el plan de acción. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a ampliar un poco el ámbito de reflexión, no voy a hablar solamente del ámbito universitario, sino que voy a establecer la relación que yo creo que tiene que plantearse y que es el objeto de debate en Europa entre los marcos de garantía de calidad y la orientación a lo largo de la vida. Como disponemos de muy poco tiempo, quiero enseñaros... Yo querría plantear fundamentalmente dos cuestiones, dos preguntas. Primero, ¿por qué hablamos de criterios de calidad ligados a orientación? Y segundo, ¿qué cuestiones hay que plantearse cuando hablamos de un marco de calidad que sea aplicable a la orientación a lo largo de la vida, es decir, a todos los subsistemas de orientación? ¿Y en qué modelo o qué aproximación, que es lo que se está planteando en Europa, en concreto en el ELGPN, la Red Europea de Orientación a lo largo de la Vida, de la que formo parte, como línea de trabajo avanzadilla hacia dónde tienen que ir los marcos europeos de garantía de calidad en orientación? Os voy a enseñar unas diapositivas solamente por situar dónde nos movemos. Todos conocéis la resolución sobre orientación de la Comisión Europea del 2004, y ahí es donde se plantea que todos los ciudadanos deben tener acceso a los servicios de orientación en todas las etapas de su vida, etcétera, etcétera. Es decir, que se plantea realmente el derecho a la orientación como derecho de los ciudadanos. Al mismo tiempo, un informe de la OCDE, el informe de orientación y políticas públicas, hablaba justo antes del previo de la cita, lo que decía era que efectivamente sí se comprobaba que había que tenía repercusión. Si estamos hablando de la orientación como derecho, debe ser porque aporta algo. Entonces se planteaban que para qué nos vale la orientación. Era el momento en el que en Europa estaba planteando si la orientación debía incorporarse, como se ha hecho posteriormente, en lo que son todas las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida. Y lo que decía este informe de OCDE era que sí parecía que había unas repercusiones positivas, unos resultados positivos en el plazo inmediato. Pero fijaros lo que decía después. Decía, las evidencias del impacto de la orientación profesional a medio plazo sobre los resultados del comportamiento, tales como el rendimiento escolar o la dependencia de las prestaciones sociales, es menos robusta, pero en general positiva. Todos los que hemos hecho informes sabemos lo que quiere decir estas variedades de menos robusta, pero en general positiva. Por no decir... Las evidencias sobre el impacto a largo plazo es muy limitada y se precisan investigaciones longitudinales. En fin, no deja... Queda claro que desde luego evidencias de los resultados de la orientación a medio y largo plazo no hay, en consecuencia inversión pública, estamos hablando de un derecho de los ciudadanos, por tanto
de la orientación como servicio público, pues complicado, ¿no? Pero fijaros más aún, un informe del gobierno sueco decía sobre la orientación. La orientación es un servicio mal coordinado, para que veáis que no he exagerado nada, el inglés os lo he dejado abajo, ¿eh? La orientación es un servicio mal coordinado, sin garantía de calidad y pobre en evidencias. La frase podría ser perfectamente nuestra, porque un servicio mal coordinado, fijaros, llevamos hablando desde ayer sobre esto, sin garantía de calidad y pobre en evidencias. Este gobierno sueco, pero sin irnos más lejos, el gobierno danés, en otro informe, decía: la orientación representa un sistema que gasta 1 billón de coronas danesas por año en actividades que están pobremente documentadas y trata con los clientes erróneos. Cuando hablaba aquí de clientes erróneos se refería a que la orientación se destinaba a un servicio que se prestaba justamente a aquellos que ya a priori sabían que los servicios de orientación existían y podían ayudarles, con lo cual eran los clientes erróneos, porque ni siquiera había una difusión, es decir, es como si solamente los sanos supieran que hay servicio público de salud. Bueno, pues en esta situación es en la que nos movemos. Por tanto, ¿por qué tenemos que hablar de calidad? Pues porque en el momento en el que empezamos a hablar de derecho a la orientación y que se plantea la orientación como servicio público y que empieza a profesionalizarse y a plantearse que no todo vale, hay que aplicar necesariamente criterios de calidad. Este derecho a la orientación no solamente está recogido como recomendación a nivel europeo, sino que ya hay países que sí lo tienen recogido en nuestro entorno, incluso nosotros. Fijaros, por ejemplo, como hemos hablado mucho, y luego volveré a comentar el tema de la profesionalización y las competencias de los orientadores como un criterio fundamental de calidad. Por ejemplo, en Islandia, en plena crisis, en 2009, sacaron una norma planteando que únicamente los orientadores acreditados podían ejercer como tales y que absolutamente todos los estudiantes tenían derecho a la orientación por parte de un orientador acreditado. En estos últimos años también Noruega ha planteado no es ni siquiera un programa, es algo absolutamente estable, que traducido sería algo así como no dejar nadie atrás, y que lo que plantea es el derecho a la orientación por parte absolutamente de todos los ciudadanos. Bueno, exactamente igual en Alemania, incluso en España, ya sabéis que en la Ley de Economía Sostenible se recoge explícitamente la orientación como servicio público. Bueno, pese a eso, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la orientación se ha ido generalizando, pero de una manera diversificada y muy fragmentada, que no conforma un sistema articulado, coherente e integrado que permita dar unos servicios de calidad a los ciudadanos. Por tanto, yo creo que hay tres motivos, por los que tenemos que empezar a trabajar, y es un área prioritaria, la calidad aplicada a la orientación a lo largo de la vida. Uno de carácter interno, y es porque es el requisito imprescindible para profesionalizar la orientación. Es decir, en tanto no se apliquen marcos de calidad a la práctica orientadora, no hay posibilidad de profesionalizar la tarea. No hay manera de plantear que el no todo vale si no diferenciamos la información de la orientación, del asesoramiento, de que una entrevista de orientación no puede hacerla cualquiera. Es decir, si no aplicamos criterios de calidad a la intervención orientadora, cualquiera puede orientar porque no sabemos qué es una buena orientación y qué es una mera información, ni siquiera una información de calidad. Y luego dos motivos más externos, más de cara a la sociedad. Por una parte, la necesidad de dar respuesta adecuada a las demandas de todos los ciudadanos, sobre todo, más aún, en una situación de crisis como la que tenemos ahora, en la que sus necesidades son mucho mayores. Y en segundo lugar, por la necesidad de rendir cuentas de los resultados, de la efectividad de un servicio que, como os decía, se convierte en un servicio público. Porque eso es lo único que legitima la inversión pública. Y si no podemos justificar, como decía el informe de la OCDE, qué resultados y qué impacto tenemos a medio y largo plazo, evidentemente, y más tal como están las cosas,
¿Qué inversión pública? ¿Cómo vamos a reclamar mayor inversión pública en orientación si no podemos mostrar evidencias de cuáles son nuestros resultados? Con todo esto, las cuestiones que más estamos discutiendo en Europa sobre lo que tiene que ser el poso que se concrete en marcos nacionales de calidad en orientación, serían, os he puesto ahí solamente unas cuantas cosas. La primera, habría que diferenciar dos tipos de cosas que a menudo hablamos de ellas como si fueran similares. Los resultados y el impacto. Lo he intentado traducir como superficial y profundo, no sé si es lo más adecuado, pero es lo que me permitía, plantearlo. Un marco de calidad debe recoger, por una parte, digamos que cambios de carácter más superficial en tanto, no porque sean menos importantes, sino porque tienen que ver más con la individualidad y que tienen que ver con actitudes, con cambios en las actitudes, por ejemplo, hacia la educación, hacia la formación, hacia el trabajo, por ejemplo, una mayor confianza, un aumento de la conciencia, de la motivación, de la mayor claridad sobre las opciones formativas y profesionales que se presentan a cada uno. Mientras que cambios de carácter más profundo, que es lo que llamamos impacto, tienen más que ver con cambios en la educación, en la formación, en el empleo, en las relaciones que se establecen entre ellos. Es decir, un marco de calidad tendría que recoger, por poneros un ejemplo, resultados del tipo aumenta la motivación o el logro en educación y en empleo de aquellas personas orientadas, pero también el impacto, que sería la consecuencia de este resultado. Por ejemplo, en este caso, el mayor nivel salarial a través del aumento de la cualificación, debido a esa mayor motivación por la formación. En segundo lugar, habría que plantear, diferenciar los resultados del impacto a corto, medio y largo plazo. Ya hemos visto en el informe de la OCDE que decía que parecía que a corto plazo sí que estaba claro, pero no a medio y por supuesto no a largo plazo, porque hay muy pocos informes longitudinales. No hay tiempo para comentaros alguno de los muy poquitos que hay, pero realmente en tanto que no se produzca ese tipo de estudio, bueno, pues suponemos que genera rentabilidad, pero no podemos ni siquiera plantearnos el coste-beneficio de la orientación. Continúo, lo vamos pasando muy rápido. La tercera cuestión sería que efectivamente hay muchos potenciales indicadores de evidencias. Cuando decimos es difícil medir en orientación, probablemente no sea, es complicado porque evidentemente es un campo en el que confluyen muchas dimensiones, pero sí hay muchos potenciales indicadores de evidencia. El problema es que en la mayoría de los casos no son fácilmente accesibles. Lo que se recoge ahora mismo normalmente se recoge a nivel de institución, a nivel de servicio, a nivel incluso regional, pero son evidencias que normalmente no se consolidan a nivel nacional, con lo cual no permiten ningún tipo de reflexión para crear un marco global. Y por supuesto en los outputs lo que nunca se suele diferenciar es entre de esa labor que se hace, qué es información, qué es orientación, qué es asesoramiento, con lo cual en todo ese totum revolutum es muy difícil establecer marcos si no disponemos de indicadores, que es a lo que vamos a ver después. El cuarto punto, la cuarta cuestión que os quería comentar es que en la mayor parte de las aproximaciones que se han hecho hasta ahora sobre marcos de calidad aplicados a la orientación, se ha insistido en los inputs en cuanto a organización de la prestación del servicio, o los outputs, es decir, todo lo centrado en el orientado, o bien en los dos, pero muy poco en el proceso. Y sería necesario que un marco de calidad atendiera a las tres cosas. La quinta cuestión que os quiero comentar es que un marco de calidad debería incorporar tanto una aproximación cuantitativa como cualitativa. Sobra deciros cuáles serían los riesgos de exclusivamente una o exclusivamente la otra.
Además, en España tenemos la tradición, todos sabéis, según de dónde provengáis, que la orientación en el ámbito del empleo tiene una trayectoria mucho más cuantitativa, que probablemente tiene unos efectos, bueno, siendo muy crítica, muy escasos, diría yo, en todo lo que es revisión o feedback respecto a la mejora del sistema. En el ámbito educativo tenemos, en cambio, una aproximación un poquitín más cualitativa, pero sin una metodología fundamentada, diría yo. Es decir, que en ninguno de los dos casos estamos como para echar cohetes. Por tanto, un marco de calidad debería combinar ambas cuestiones. Porque por una parte es la única manera, por una parte, de responder a las necesidades de los prácticos de la orientación para mejorar el sistema, y por otra parte a las necesidades de los sistemas públicos de reinversión, porque conocen cuál es la rentabilidad y la eficiencia de la prestación del servicio orientado. Eso tiene que ver con el sexto punto, con la sexta cuestión, que es que en un marco de calidad en orientación no puede plantearse, por ejemplo, es el problema que desde mi punto de vista tiene el sistema ISO cuando se aplica a orientación, no puede medirse como producto. La orientación no es una línea de producción, no podemos medirlo como un producto inmediato, y por tanto ese tipo de sistemas de garantía de calidad desde mi punto de vista no funciona en orientación. El séptimo punto sería, es cierto que empieza a haber la preocupación por evaluar lo que se está haciendo, sí que se completa en la propia autoevaluación de las unidades que están haciendo orientación. Viene en un subsistema, viene en otros, es decir, en educación o en empleo. Pero sin abandonar eso, hay que acudir, tenemos que contar con un sistema de calidad externo y de carácter más global, porque es lo que permite, como comentaba antes, avanzar. Y bueno, en último lugar, aunque creo que ni siquiera lo voy a comentar, habría que plantear decisiones a nivel metodológico respecto a cómo plantear un marco de calidad en orientación, porque habría que tomar decisiones sobre a qué nivel vamos a trabajar y qué tipo de indicadores vamos a recoger. Es decir, tendríamos que decidir si vamos a trabajar con indicadores basados en la opinión de los usuarios del servicio, si vamos a trabajar con medida de resultados, por ejemplo, con o sin comparativa con los resultados que se obtendrían en ausencia de la intervención orientadora, si vamos a incorporar el control estadístico o no, si vamos a hacer incluso análisis experimentales con grupos de control para ver realmente si hay diferencia entre orientados y no orientados. No os voy a hablar de cuáles son los desarrollos, los inicios en algunos países y cuáles son los modelos, las investigaciones que se están llevando a cabo. Ayer, por ejemplo, íbamos a contar con Sabicas, que finalmente no pudo acudir, y él habla de los 12 tipos de evidencias, entre los que incluye cuestiones ligadas a la orientación, como son la motivación en el trabajo, la satisfacción en el trabajo, la productividad y la creatividad, por ejemplo. Por tanto, una propuesta de marco de garantía, ¿en qué línea debería ir? Un marco de garantía de calidad que, en primer lugar, debe cumplir como requisito fundamental, además de todos estos que os he comentado, uno esencial y previo, que es el que sea válido para los dos subsistemas. Es decir, si llevamos tiempo hablando del sistema integrado de orientación, y es la asignatura pendiente desde la administración, se comentó ayer, el marco de garantía de calidad debe plantearse en esa línea. Una propuesta de marco de garantía de calidad se centraría desde mi punto de vista en elementos que ya se han recogido desde hace algunos años en el CEDEFOP y que ahora habría que actualizarlo incorporando un quinto elemento, un quinto criterio, como veréis ahora, que sería todo lo que tiene que ver con resultados a medio y largo plazo, es decir, resultados e impacto, como os comentaba.
El primer criterio, coherencia y cobertura de todos los sectores de la población, tendría que ver con indicadores del tipo, solamente voy a comentar algo, he intentado aquí recoger todo lo que aparece en el título de la mesa, es decir, calidad, qué indicadores y qué acciones institucionales serían necesarias para poner esto en funcionamiento. Respecto a la cobertura de todos los sectores de la población, los indicadores deberían tener que ver con la existencia de un servicio integral, si ese servicio está dirigido a los usuarios de cualquier edad y si existe una coordinación y una cooperación formal entre los organismos. Cuando hablo de formal me parece fundamental, porque no se trata de que la cooperación se establezca a nivel personal entre los prácticos de la orientación. Se trata de que esté articulado todo un sistema que permita la coordinación y que obligue a la orientación, coordinación. Para eso, ¿qué tipo de acciones institucionales son necesarias? Un sistema integrado. Es fundamental un foro nacional, llámese un órgano de coordinación y cooperación que permita coordinar todos los servicios, todos los sistemas, todas aquellas instituciones que están prestando orientación. El segundo criterio de calidad serían las competencias de los profesionales de la orientación, aspecto absolutamente fundamental. Para el no todo vale, como os decía antes. Aquí los indicadores serían del tipo reconocimiento de unos estándares profesionales definidos, sistemas de certificación y acreditación, requisitos de formación inicial establecidos, de formación continua fundamentales, supervisión no existe, no hay un currículum de orientación en ninguna de las etapas educativas, tampoco en el ámbito del empleo, hay materiales, hay protocolos, la evaluación externa de la conducta profesional y de la utilización de métodos adecuados. Nadie evalúa si un orientador se pone a charlar como si fuera el padre de aquel que se le pone enfrente. ¿Qué acciones institucionales se requerirían? Una garantía de formación, tanto en el acceso como en la formación permanente. La formación permanente de los orientadores es esencial. Tendría que haber no solamente ligada al puesto de desempeño, sino que la formación tendría que garantizarse por las administraciones, tanto de manera global, desde un tronco común de formación para todo aquel que vaya a desempeñar una labor orientadora, como luego una formación específica en función del colectivo al que va dirigido su trabajo. Y un sistema de evaluación institucional que permita retroalimentar el sistema y mejorar. Tercer criterio, la mejora del servicio, donde los indicadores serían del tipo obligatoriedad de los sistemas de garantía, existencia de estándares definidos, obligación de respetar un plan de acción con protocolos, un registro documental obligatorio de los procesos de orientación, un seguimiento para evaluar la mejora de los servicios, acciones institucionales, el aseguramiento de la colaboración entre los subsistemas y mecanismos de coordinación en el territorio. Es fundamental que a nivel institucional se establezcan las bases que permitan que aquellas instituciones, aquellos servicios, aquellos organismos que intervienen en el territorio haciendo una prestación de orientación se puedan coordinar entre sí. Es inadmisible que estemos trabajando sobre los mismos usuarios, sobre los mismos orientados y que reciban una orientación profesional diferente en función del servicio al que acuden. Termino enseguida. En cuarto lugar, la implicación de los usuarios y los ciudadanos. Últimamente está muy de moda el pensar que solamente con un cuestionario de satisfacción estamos haciendo un marco de calidad estupendo, cuando en fin es bastante cuestionable, porque la implicación de los usuarios no solamente debe ser, evidentemente es fundamental conocer ese nivel de satisfacción, pero la participación de los usuarios debe medirse también incluso en un nivel más maduro, es decir, en el propio diseño de la prestación. Por tanto, ahí, y no hablemos ya de la información y de la difusión de los servicios de orientación a disposición de los ciudadanos, por aquello que decía el informe de que está dirigido, está mal enfocado, se dirige a aquellos que ya saben que pueden utilizarlos. Es decir, que peor todavía si hay el grupo más necesitado ni siquiera sabe que existimos y que podemos darles esa prestación. Y por último, el último criterio del que os hablaba y que es fundamental para poder justificar realmente un servicio de orientación a medio y largo plazo,
son los resultados del impacto a nivel de aprendizaje, es decir, a nivel individual, a nivel económico y a nivel de inclusión social. Indicadores del tipo mejora significativa de conocimientos y competencias del usuario, habilidades para la gestión de la carrera, confianza, los índices de transición a niveles superiores de estudios, de formación y de empleo, la reducción de índices de abandono escolar prematuro, la satisfacción o el nivel de acierto en los procesos de elección de estudios posobligatorios. Por ejemplo, los índices, un indicador elemental, son los índices de abandono en el primer año de estudios universitarios, la inserción laboral de los usuarios, la reducción de la duración del desempleo, sería algo, una consecuencia evidente a nivel teórico, con una buena orientación, el ajuste entre la oferta y la demanda de los sectores profesionales o la rentabilidad de los servicios, es decir, el análisis coste-beneficio. Por si os ayuda, respecto al análisis coste-beneficio, hicieron un estudio en Hungría y lo que les salió era que la relación coste-beneficio era de 1 a 4,77, es decir, por cada euro invertido en orientación, la reversión revertía un beneficio de un 4,7 euros. Era un estudio muy limitado, pero bueno, alentador parece. En cuanto a acciones institucionales, evidentemente lo que requeriría serían evaluaciones internas y externas y la incorporación tanto en los currículos obligatorios como en los posobligatorios y en la formación, en toda la formación a lo largo de la vida. Cuando hablo de formación a lo largo de la vida, hablo de todas las formaciones que tienen que ver también con las formaciones del ámbito laboral y que llegan tanto a los empleados como a los desempleados. De tal manera que la orientación se convierta realmente en ese servicio público global que es la finalidad a la que queremos alcanzar. Pero desde luego, sin calidad que rija nuestras intervenciones, poco podemos justificar que somos necesarios. Muchas gracias, Clara. La última intervención de Nicolás Díaz y será respecto a las posibilidades de UNAE relacionadas con la empleabilidad. Sí. ¿Posible un poquito más de luz? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en este evento. Lo primero es que me quedé un poco preocupado cuando recibí la invitación porque, bueno, pues de mi especialidad, ya se los advierto como antecedente, yo soy de Derecho y además mi especialidad es Derecho Mercantil, digo, espero que no me hayan invitado por mi especialidad, porque al ser esto en Málaga y siendo la presidenta de la CRUE de Málaga, que es la persona que más información maneja, digo, a ver si es que está pensando en la mercantilización de las universidades o en alguna de esas conversaciones que tiene o no tiene con el ministro, le ha insinuado algo. Pero además me he quedado todavía más preocupado porque dentro de mi especialidad de Derecho Mercantil, en los últimos tiempos lo que he estado escribiendo en la parte de investigación es sobre disolución y liquidación de entidades en situaciones preocupantes. Pero después ya leí el contenido de la ponencia y eso, ya me di cuenta que no, que se me invitaba como responsable de UNAE en los temas de empleo, con lo cual mi tranquilidad en ese punto fue mayor porque es que uno en estos días está oyendo tantas cosas y cuando un centro de investigación como la Universidad de Málaga y con tanta información como maneja su rectora me invita a esto, me quedé preocupado. Bueno, dicho esto, yo voy a hacer una exposición muy breve porque no quiero ni cansarles ni darle un susto a la moderadora pasándome demasiado de tiempo porque yo creo que llevamos un poco justo. En primer lugar, los sitúo, porque venía antes hablando y a lo mejor yo creo que hay cosas que no se saben. La CRUE, que es la Conferencia Rectora de las Universidades Españolas, tiene una serie de sectoriales, y en este caso la RUNAE, que es la Red Universitaria de Asuntos de Estudiantes, presidida por un rector, en este caso el rector de la Universidad Pública de Navarra, que es Julio Lafuente, y dentro de esta sectorial hay distintas comisiones. Y hay comisión de deporte, de discapacidad, de participación, de organización, y una de las comisiones es la comisión de empleo. Estas comisiones agrupan a todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, y a mí me corresponde, o me han designado para coordinar el grupo de empleo. Ya se los adelanto que son grupos abiertos en los que participan tanto los rectores como los técnicos, como en algún caso algún investigador nos ha solicitado incorporarse a estos grupos por la información que se maneja y han sido invitados sin ningún problema a participar, con lo cual si alguno pues tiene interés yo se lo facilitaría la incorporación por lo menos en el grupo mío, en el grupo de empleo. Nos encontramos con un tema importante que venía el otro día de unas jornadas en Córdoba y se está considerando el empleo universitario como la cuarta misión de las universidades, junto a la docencia, la investigación
y la transferencia, el empleo como la cuarta misión, porque las universidades tenemos que abandonar, y creo que ustedes lo saben mejor que yo, ese aspecto estático de ver cómo se insertan los estudiantes en el mercado, sino que ahora estamos obligados, porque además de eso depende la calificación y la cualificación de las universidades, y por tanto tenemos que intervenir claramente en el mismo. Yo les voy a poner básicamente unas acciones institucionales que se están llevando a cabo desde RUNAE, desde el grupo de empleo en promoción al empleo. Son unos estudios que derivan de unos proyectos que sacó el Ministerio de Educación a finales del año pasado y que concluyen a 31 de diciembre, por tanto muchos de ellos están todavía en fase de elaboración, pero yo creo que es quizás el dato más importante, y después le hablaré, si me da tiempo, de un proyecto concreto que corresponde a la Universidad de Las Palmas sobre orientación para discapacitados. De estos 4 proyectos tienen un eje común, que es intentar coordinar las universidades. El problema que nos encontramos es que en casi todas las universidades hacemos cosas, y ya les digo, son proyectos básicamente dirigidos a prácticas, dirigidos a observatorios de empleo, dirigidos a competencias y dirigidos a emprendeduría. El problema es que esto, perdonen si hablo muy rápido, pero yo creo que por deformación y por intentar no exceder demasiado tiempo. El problema es que en todas las universidades hacemos algo sobre esto, pero lo hacemos de manera muy diferente, con criterios distintos y de espaldas muchas veces de uno a otro. Por tanto, se vio desde RUNAE la necesidad de presentar este proyecto al Ministerio y de intentar coordinar estas 4 líneas de trabajo centrales para los temas de empleo. Centrándonos, empezando por la primera de ellas, por el área de prácticas, más un área muy convulsa últimamente, si alguno de ustedes se ha movido en este entorno, tras la aparición a finales del año pasado de 3 decretos, pero básicamente 2, el 1493 de 2011 y el 1707 de 2011, el primero dictado por el Ministerio de Trabajo y Empleo, el segundo dictado por el Ministerio de Educación, para ámbitos en principio distintos, para regular la seguridad social, y el otro, y el 1707, para regular las prácticas. El problema es que al regular la seguridad social se dice que todos los estudiantes en prácticas pasarán a ser sujetos y tienen que darse de alta en el régimen de seguridad social. El 1707, el de Educación, establece una disposición adicional diciendo, muy bien, el 1493, pero los estudiantes en prácticas no estarán sujetos al régimen de seguridad social. Se produjo un caos impresionante que afectó a todas las universidades porque no sabíamos si teníamos que darlos de alta en la seguridad social, con el coste que esto supone. Hablábamos el otro día de un volumen de unos 40.000 becarios, tanto curriculares como extracurriculares, por tanto podemos estar hablando en números redondos de unos 3 millones de euros, depende según el barrio autónomo, pero por encima de los 3-4 millones de euros, y unas dificultades de gestión enormes, porque las prácticas se realizan normalmente en micropymes, y cualquier empresa de este tipo te dice, yo recibo estudiantes de prácticas, pero a mí no me plantees ningún problema. Dime claramente si tiene que estar sometido a la seguridad social, si sí, si no, cuando sí, cuando no. El problema es que ahora mismo no se sabe. El otro día venimos de una reunión sobre este tema con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, y al final la conclusión es que tienen que reunirse para intentar ponerse de acuerdo, porque además hay informes completamente distintos en uno u otro sentido. En una reunión del grupo de empleo se planteó este tema y uno de los vicerrectores dijo, no hay problema, yo te lo tengo resuelto en mi universidad con un informe de la Inspección de Trabajo claramente en el sentido A. Y salió otra universidad diciendo, sí, yo también lo tengo resuelto, pero en el sentido contrario. Así que el caos que nos encontramos es francamente importante. ¿Pero qué se intenta, por tanto, desde este proyecto? Intentar unificar todos los criterios vinculados a las prácticas, recoger todos los indicadores que han de configurar esas prácticas, establecer una baremación, establecer mínimos que deben de ser comunes en todas las universidades para intentar regular de manera armónica lo mismo, y establecer también una plataforma donde estén recogidas todas las modalidades de prácticas a realizar por las universidades y por tanto una cierta coordinación en este punto. Voy a pasar muy rápido por cada uno de los proyectos, sin perjuicio que después en el debate, no solo el tema que yo les puedo plantear, sino yo creo que han salido temas muy importantes y yo creo que restar tiempo del debate pues a lo mejor sería lo menos conveniente. Otra de las acciones está vinculada al tema de competencias, yo creo que ya es un tema que se ha establecido, es una acción que coordina la Universidad de Granada y básicamente en esta acción lo que se persigue es determinar las competencias más demandadas por los empleadores, determinar las competencias que ya poseen los estudiantes y por consiguiente aquellas que aún se deben desarrollar más, diseñar acciones de diagnóstico de competencias, diseñar acciones formativas, tanto teóricas como prácticas, que permitan el desarrollo de las competencias carentes y el fortalecimiento de las ya adquiridas, acreditar las competencias adquiridas durante el periodo de formación
y actualizar continuamente el sistema, porque yo creo que además se ha dicho, las competencias es algo que por propia esencia es variable, mutable, es un concepto histórico que no es de un momento determinado, sino que está en constante cambio. Otra de las acciones básicamente centrada en el tema del autoempleo, de la emprendeduría, es y está la coordina la Universidad de Almería, es la elaboración de un vivero virtual de empresas donde se facilite el encuentro entre empleadores y todos aquellos universitarios con ideas en la creación de empresas, se establezca el marco normativo, las ventajas fiscales, que se produzca un foro de encuentro que los denominados business angels, que son esos patrocinadores, si alguno hay, ustedes a cualquier hora me avisan para decirlo que hay gente dispuesta a hacer inversiones en proyectos universitarios, porque la verdad es que estamos francamente escasos. Pero básicamente, por tanto, desde este vivero se pretende el fomento de la cultura emprendedora entre el colectivo universitario, favorecer la supervivencia empresarial e introducir las nuevas tecnologías en el desarrollo, fomento y coordinación de la actividad. La cuarta de las acciones, y todavía yo creo que intentaré ser más rápido, es la vinculada a los observatorios. Tenemos observatorios de empleo en todas las universidades porque así se nos exige desde ANECA para la implantación, los modifica, todo tiene que llevar un correspondiente informe de demanda, de estudiantes, de salida, pero estos observatorios, insisto, son parciales y limitados exclusivamente a la universidad, a su territorio provincial y en muchos casos más aún que el territorio de ámbito provincial. Además, aquí nos encontramos con una dificultad y que a través de este proyecto se intenta paliar, que es la necesidad de contar con los datos de las administraciones públicas. Si los datos que figuran en los observatorios derivan de muestreo, tienen una incidencia distinta que si se tiene un cruce real y total de los datos, me refiero con la Seguridad Social o con los organismos autónomos o en su caso correspondientes que gestionan el servicio de empleo. Por ejemplo, esta acción participa directamente de la Universidad de Las Palmas. Nosotros tenemos las dos universidades canarias una gran suerte en este tema, que es que tenemos con el gobierno autónomo un convenio que establece el cruce de todos los datos. Nosotros mandamos los DNI de todos los estudiantes y ellos nos mandan el informe de la vida laboral global de todos los estudiantes. Por lo tanto, se trataría de realizar un observatorio con características, con criterios comunes, con indicadores también comunes, al menos como de mínimo, sin perjuicio que en cada universidad, según sus singularidades, pueda desarrollar otros indicadores, pero tener indicadores de mínimo que nos permita cruzar adecuadamente esta misma idea. Y al hilo de esto, y recientemente se ha firmado por la CRUE, con la Cátedra UNESCO y con la CAISA, una financiación para crear un observatorio nacional cuya finalidad, más que de empleo, está dirigida a la empleabilidad. Está empezando a funcionar, está todavía en una fase muy incipiente, pero bueno, yo creo que es un dato también que deberían conocer. Y por último, y en estas pinceladas que les estoy dando, les quería comentar un proyecto que hemos realizado desde la Universidad de Las Palmas, que estamos realizando desde la Universidad de Las Palmas, en este marco de los proyectos financiados por el Ministerio de Educación, que fue valorado positivamente entre los proyectos de mayor consideración y mayor financiación. Es un proyecto de orientación dirigido básicamente a los discapacitados o personas con dificultades de inserción. Se establece en tres fases. Una primera, que es apoyar la gestión correspondiente para que los discapacitados puedan realizar prácticas en empresas. Por tanto, superando todas esas dificultades, hay una orientadora específica que además es una persona con mucha experiencia, discapacidad con más de un 40% de deficiencia visual, y una segunda fase que está dirigida a preparar a los estudiantes con discapacidad en la adquisición de competencias y habilidades, y también a los tutores que van a estar con ellos para la inserción en el mercado, y una tercera fase que es directamente de intermediación y de poner en conexión a los estudiantes con estas singularidades, con aquellas entidades que lo puedan recibir. Estas acciones se están llevando a cabo en colaboración, lógicamente, con entidades privadas, con Fundosa, con el FCC Inserta, con ADECO, con la fundación de nuestra universidad, y de los 270 estudiantes con discapacidad que nosotros tenemos censados en nuestra universidad, han pasado por este servicio 240. Estamos ahora mismo en la fase de elaboración de los datos, porque, repito, todos estos proyectos se presentan a 31 de diciembre, pero desde luego ha sido un éxito en cuanto a la participación de los estudiantes y el seguimiento que se ha realizado sobre ello. Yo espero haberme ajustado al máximo a los tiempos.
tengan esto como pinceladas que les he dado, sin perjuicio que si en algún momento pues, tienen interés específico sobre algunas acciones lo podemos ver ahora en el coloquio o me tienen a su disposición en cualquier momento. Bueno, espero haber respetado al máximo los tiempos. Muchísimas gracias.